mucho gusto, soy Leonardo Costa Espinosa, Real Estate y Facilities Management. Entonces, pues básicamente toda mi experiencia ha girado en estos dos entornos, desde administración de edificios, grandes superficies, he estado en todos los temas relacionados con mantenimientos, todo lo que son diseños de instalaciones e inclusive proyectos de remodelaciones. Pero digamos que hoy les vengo a hablar de algo un tema que nos está impactando mucho personalmente y es el Workplace Experience. Incluso ahorita en mi nuevo rol como en Sanofi, este rol, antes yo era Facility Management y ahora soy Workplace Experience Management. Entonces, ¿por qué nos estamos cambiando a esta nueva cultura, a este nuevo rol? Porque pues la verdad pasamos yo creo que de un tema, hemos pasado por varias fases, ¿no? Creo que primero estuvimos en un momento de susto cuando nos llegó una pandemia, todos nuestros servicios se cerraron, tuvimos grandes retos de todo lo que fue la disminución inclusive de áreas contratadas, de áreas arrendadas, para pues tener mayor eficiencia económica y pues suplir algunos de los beneficios que se le estaban brindando a los funcionarios. Digamos que dejado eso atrás, estamos viviendo ahora un nuevo reto, un nuevo presente en el cual estamos compitiendo contra lo que quizás las personas y funcionarios tuvieron, pues algunos con gusto, otros con disgusto, pero que al final de cuentas ya se han aprendido a adaptar, y es los beneficios de tener el tiempo, de no tener un desplazamiento hasta tu oficina de trabajo, donde no vas a gastar 2 horas diarias en tráfico, todo donde puedes invertir ese tiempo en lo que es todo el tema de tu bienestar, ejercicio, pasar tiempo con tus hijos, los que tenemos mascotas, inclusive hasta aprender nuevos hobbies, como hasta las plantas, que algunos ya tenemos plantas y nos hemos convertido pues en fanáticos de ellas. Y todo esto y nos brinda como una visión muy diferente de lo que quizás teníamos en nuestros modelos de trabajo, en donde era preséntate en una oficina, haz lo que tienes que hacer y pues puedes dar los resultados desde allí, en donde ahora creo que todo lo nuevo es los resultados pueden ser en cualquier lado, en cualquier parte del mundo. Desde que tú tengas un ordenador, puedes cumplir con lo que te propongas. Entonces, es allí donde el Facility Management o el Workplace Experience ahora estamos compitiendo, ¿no? Y es cómo podemos brindarle a los usuarios, cómo podemos adaptarnos hacia los usuarios, cómo podemos hacerle a ellos que la oficina, que los espacios de trabajo sean mejores o inclusive que sean llamativos para ellos. Entonces, es allí donde toda una relación, todo un tema, pues tendremos que ver y validar beneficios, darles a ellos, contribuirles de manera positiva como a su bienestar y pues sobre todo generarles una experiencia. Entonces, creo que es allí donde tenemos, por ejemplo, un primer reto y es la simplificación y empatía que debemos tener hacia el usuario. Entonces, esta simplificación y empatía hacia el usuario, porque me parece algo muy importante. Digamos que hacia la parte de todos los procesos, de todas las innovaciones, de todas las simplificaciones que a veces llamamos en nuestros procesos, nos convertimos de una forma muy digital, ¿cierto? Si vemos y hacemos una comparación de lo que era nuestro actuar hace 5 años a lo que estamos hoy, eh, los, todos los conflictos, todos los procesos, todo se han vuelto muy digitales. Entonces, es allí donde yo también invito a todos, inclusive a los proveedores y todos nuestros partners, que tenemos que aprender a pensar también en el usuario. Sé muy bien que tenemos muchos tipos de ellos, donde tenemos poblaciones jóvenes, poblaciones intermedias y poblaciones maduras, ¿no? Entonces, esto me surge a mí y digamos que esta idea ha venido rondando un poco la cabeza y es porque alguna vez escuché una persona, eh, pusimos un chatbot para poderles ayudar en todo el tema de revisiones y de todos sus procesos, solicitudes, cuando ellos tenían sus procesos, sus catering, sus eventos, todo eso, como que les ayudara a modelar qué necesitaban para nosotros así tener la, digamos que ya el insumo final y poderlo traspasar a nuestro equipo de trabajo y que ellos le hicieran su actividad y coordinaran todo lo pertinente.
Pero entonces, justamente sentado en un puesto de colaboración, la persona quizás sin conocer quién era yo, eh, algo me pregunta y la veo de manera ofuscada, furiosa, y llamó mi atención cuando de un momento a otro dice, quiero hablar con alguien humano. Entonces ahí uno dice, claro, quizás en nuestra eficiencia y quizás en lo importante que a veces nos hemos convertido también, que nos exigió esta transformación, fue que cada vez tenemos que tener más métricas, más seguimiento, más calidad. Entonces, ¿eso qué ofrece? Que pues a veces olvidemos un poco de verdad a quién les estamos sirviendo o cuál es nuestro negocio, quiénes son ellos, quiénes son estas personas a quienes nosotros debemos tener, pues digamos que de forma eh, contenta. Entonces, para poderles ofrecer a nosotros, poderles ofrecer a ellos pues un mejor servicio y en esa calidad, pues tenemos que saber quiénes son esas personas. Asimismo, también la empatía al usuario. Entonces, es aprender, digamos que en este caso nosotros como clientes exigimos mucho a nuestros proveedores. Tenemos una relación con Sodexo, quienes son nuestros servicios. Entonces, les decimos a ellos, hay que trabajar mucho en las personas, y eso es nuestros equipos de trabajo, quienes prestan cualquier tipo de servicio. Entonces, digamos, donde ellos inclusive se les está enseñando a que tienen que aprender a evaluar y a, digamos, conocer o establecer con qué tipo de personas se están relacionando. En donde, por ejemplo, tenemos jóvenes que por sus temas laborales, de estudio, residen en ciudades principales y su familia toda está por fuera de esta ciudad principal. Entonces, a veces ellos miran cómo son de agradecidos, digamos, cuando una persona les ofrece un café y, digamos, inclusive a veces a ellos se les trata un poco diferente, a algunos les gusta, otros de pronto son más apáticos a estos, pero ahí es donde está el punto, aprender a ver el usuario qué quiere. Como otros, pues digamos, tenemos otras personas que son muy, muy reservadas, y otros, pues que se deben tratar con el mayor respeto. Pero esta creo que es la primera forma, y es aprender a evaluar qué usuario tenemos. Por otro lado, creo que tenemos un reto grandísimo y que, digamos, esto espero también deje un poquito, y es, lo he dicho yo, el actuar e implementar, ¿sí? Mm, Porque digamos que con toda esta situación hemos visto bastantes proyectos, bastantes solicitudes, nos muestran ofertas, nos dicen, bueno, gran cantidad de planes y qué vamos a hacer y que nosotros vamos a ayudarles y que vamos a estar en sintonía con ustedes y que vamos y que vamos y que vamos. Pero a veces nos quedamos en ese actuar o nos quedamos, perdón, en ese implementar y no vamos al actuar. Entonces, digamos que a nosotros, inclusive ya como un cliente y Sanofi siendo una empresa de bastante disruptiva, donde quiere ser siempre estar en los primeros, ser pionera en muchas de las actividades, de las filosofías, de las culturas, pues la exigencia es hacer las cosas casi que de manera inmediata, o sea, ponerlas en práctica ya, o sea, queremos ser novedosos. Entonces es allí donde también, digamos, yo quisiera invitar a muchos de los presentes y todo eso, y es pensemos en esos clientes que muchas veces tenemos, y es actuemos, empecemos, y a veces desde el actuar empezará todo un proceso de cambio, de desarrollos, de ajustes, pero vamos a crear implementaciones más eficientes y más efectivas. Ahí continuado con ello, pues el potenciamiento de la tecnología muy unido a esto. Entonces ahí es donde la tecnología potencia el rendimiento. Digamos, si bien vemos, creo que tenemos maravillosas y grandes tecnologías que podríamos implementar en cada una de nuestras instalaciones y que las podrían hacer de una u otra forma lugares espectaculares. Pero pues también con las nuevas filosofías de trabajo, se están volviendo retos bastante grandes, y es el nivel de inversión que se deben hacer para a veces lugares que ni siquiera están siendo visitados. Entonces, es allí donde tenemos que buscar siempre un costo-beneficio, donde debemos buscar que de pronto las tecnologías que logremos implementar, pues den esos grandes avances, den esos plus para, pues, para brindar, porque pues la tecnología en sí
pues da mucha caracterización a un espacio, ¿no? O quién de ustedes no se vislumbra entrando a una sala de juntas donde sea un muy buen equipo de videoconferencia, su buen televisor o su proyector. O sea, creo que todo esto impacta, e incluso pues a los usuarios que las utilizan también. Pero a veces también entonces olvida, digamos que esto se va más hacia la parte de comunicaciones, inclusive lo que es el mantenimiento o otras tecnologías que de pronto no brinden esa interacción, pues a veces quedan un poquito olvidadas y extrañadas. Entonces, aquí es donde la invitación es también que toda esta integración que tengamos pueda brindarle a alguien y a la compañía y a las empresas, pues como una mejor integración de todo lo que ellos quieren y en estos casos pues es la eficiencia, pero también ahí es donde nosotros vamos y por eso, digamos, la innovación que nosotros tenemos o estamos desarrollando en estos momentos y es adaptarnos a esos usuarios. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque nosotros en estos momentos tenemos y estamos trabajando en sensores que mediante los smartwatch, mediante esta tarjetica, ellos simplemente están escaneando continuamente y a nosotros nos muestran mapas de calor donde nos dicen la acumulación de gente que hay en dichas zonas. Entonces, con esto que estamos haciendo, como estamos dedicándonos a brindarle experiencias a las personas, entonces estas experiencias, ¿cómo las estamos haciendo? Con nuestro personal. Entonces, pues si tenemos a nuestras personas de cafetería brindándoles un servicio más dedicado a los usuarios, probablemente ya no las podemos tener tan dedicadas en el suministro o en la limpieza, ¿sí? Entonces, es como de esta forma y con estos sensores, a veces hemos aprendido a detectar en qué lugares debemos concentrar y debemos actuar después de ciertas actividades o después de ciertos horarios. Asimismo, podemos identificar aquellos lugares que a veces ni son tocados, que la gente no entra allí por X o Y razón. Entonces, pues implementamos también una actividad de limpieza, una actividad también de, de sanitización, pero pues ya no es tan dedicada y no tan sumersiva pues como para nuestro personal. Entonces, es como de esta forma también, de hecho, inclusive nos permite a nosotros evaluar incluso ya a nivel de real estate a veces, inclusive adecuaciones o mejoras que le debemos hacer a nuestros espacios. Entonces, porque digamos, en estos mapas de calor, a veces observamos que lo más que se utilizan son las salas de juntas y los puestos de trabajo de cierta forma a veces quedan un poco solitarios. Pero también nos muestran que, por ejemplo, espacios de concentración son más utilizados en horas nocturnas que en horas diarias. Entonces ustedes dirán, ¿cómo así horas nocturnas? Vemos que a veces los usuarios prefieren, que vienen a una oficina, prefieren quedarse trabajando en un puesto de concentración, que estos puestos de concentración están totalmente adaptados, su pantalla, incluso algunos tienen dos pantallas, de pronto para aquellos financieros que tienen que ver varias bases de datos al tiempo. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Muchos se quedan en esas pantallas trabajando, terminan su jornada laboral, digamos, tipo 5 donde ya nadie te molesta con más reuniones, y se sientan, toman ahí ese espacio y ahí trabajan muy bien. Pero tuvimos la sorpresa que a esas horas, de 5 a 7 de la noche, es cuando quizás nuestro personal está haciendo actividades como el aspirado, que pues es molesto, es ruidoso. Entonces allí es donde tuvimos que aprender a tener actividades que no se deben hacer a esas horas o buscar en qué espacios podemos ser eficientes con nuestro equipo de trabajo. Y pues para ello, en este slide final, digamos que ustedes van a ver como un mapa de calor donde, digamos, se concentran las actividades. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos a su derecha, ahí está la parte que es de cafetería, ¿no? Entonces, si ven, digamos que como las personas se han movido justo por esta cafetería y por todo esto, eh, tenemos como esa zona naranja que nos está indicando que hay movimiento, ¿sí? Pero de pronto en las mesas donde más se concentra son aquellas mesas donde quizás vemos que están frente a las pantallas, ¿no? Entonces, porque allí proyectamos los partidos de fútbol, por ejemplo, en esta semana los partidos de la Champions,
Entonces, digamos que allí se concentran. Y donde hay más concentración de personas, por ejemplo, ahí hacia la izquierda, en donde es toda la zona de calentar. Asimismo, por ejemplo, en la imagen que ven a la izquierda, estas son zonas ya de salas de juntas. Entonces, digamos, por ejemplo, salas de juntas que son dedicadas a un número determinado de personas, pues a veces de pronto están en un verde, que lo cual nos dicen, están siendo utilizadas, pero pues se mantiene una cantidad exacta de personas. Entonces, por ejemplo, 3 personas, 7 personas, eh, 10, 12 personas, ¿sí? Incluso de esto es algo muy bueno porque si ustedes miran la sala de toda la izquierda, que es como en una A, por ejemplo, ahí tiene un puntico, una curvita hacia el lado izquierdo, y es porque allí es un punto de café. Entonces allí se les pone a las personas su punto de café, entonces se dirigen allá y vuelven a su puesto de trabajo. Entonces por eso, digamos, vemos como ese movimiento. Pero a diferencia de esta zona que vemos entre naranja y roja, es porque es una zona, es como un auditorio, pero asimismo también tiene una flexibilización y es que allí se pueden hacer entrenamientos, allí se pueden hacer actividades sin mesas, con mesas, bueno, de diferentes formas. Y entonces nos muestra un movimiento, digamos, también de lo que quizás estuvo pasando ahí. Entonces, ahí sí vemos, esta zona está dividida en dos, ¿no? Entonces, un costado izquierdo que estuvo en bastante utilización y un costado derecho, pues que realmente no fue utilizado. Entonces ahí es donde nos damos cuenta en estos horarios o en estas jornadas, después, una vez terminan, a dónde podemos ir y concentrarnos en una limpieza más profunda, en restablecer el espacio, en ser más eficientes, mucho, y retomar todo a su origen, inclusive para la persona que va a tomar el espacio después. Y esto ha generado pues una eficiencia del personal que ya no los tenemos, digamos, ellos están un poquito más coordinados en este sentido, incluso podría decir que su carga laboral se ha disminuido un poco, en sentido de que a veces no tienen que entrar a dar tanta dedicación a espacios que no lo requieren. ¿M? Pero le brindamos esa experiencia al usuario que es, por ejemplo, llegar y como ustedes quizás encontraron hoy un auditorio, quizás como ustedes lo van a encontrar cuando llegaron de su coffee break, bueno, todo en perfectas condiciones, como si no hubiese sucedido nada. Entonces, esa es la experiencia que nosotros hoy en día estamos implementando hacia los usuarios. Creo que estamos incurriendo en entrenarnos y en conocer temas que quizás para el Facility Management eran desconocidos y es toda la parte de eventos. La oficina ahora se ha convertido en un centro social, en donde quizás ya la gente viene, trabaja, pero en cosas muy determinadas, pero realmente todo el tiempo que está allí es cuando hay eventos, hay reuniones, hay workshops, en infinidad de actividades. Entonces, eh, esta ha sido mi presentación. Espero que les haya gustado y pues creo que es para concientizar y que debemos siempre enfocarnos en esos usuarios a los que atendemos. Muchas gracias.